y bienvenidos a este vídeo de química dedicado a las disoluciones. Vamos a trabajar la concentración de las disoluciones de dos formas. Por un lado, en tanto por ciento en masa, y también lo vamos a hacer tanto por ciento en volumen y utilizando además la densidad. O sea, un vídeo muy concreto y muy interesante. Lo vamos a empezar desde cero, hablando absolutamente desde todo, desde qué es una disolución, sus componentes, y vamos a trabajar este ejercicio paso a paso. Si te gusta, me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes, y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más componentes que pueden mezclarse en proporciones variables y en la que a simple vista no podemos identificar los componentes, precisamente porque están mezclados de una manera uniforme. Un ejemplo de disolución sería como tenemos en este ejercicio, en el que se mezclan alcohol etílico y agua destilada. Para poder hacer estos ejercicios es muy importante tener unos conceptos previos, y esos son los que vamos a dar ahora a continuación antes de comenzar ya con el ejercicio propiamente dicho. Entonces, debemos entender los componentes que tiene una disolución, que por eso os he dejado este esquema. Al componente mayoritario se le conoce con el nombre de disolvente o solvente, que en este caso, si vemos que aquí hay 12 gramos de alcohol etílico y 68 de agua, el componente mayoritario sería el agua. El soluto es el componente que está en menor proporción, entonces en este caso sería el alcohol etílico. Cuando mezclamos bien el agua y el alcohol, como en este ejercicio, pues se formaría una disolución que también se conoce con el nombre de solución. Bueno, una vez que hemos entendido los componentes, debemos entender que si añadimos poca cantidad de soluto, pues la disolución sería diluida. Si vamos añadiendo más cantidad de soluto con respecto a la proporción del disolvente, pues se dirá que está concentrada. Cuando echamos la máxima cantidad que admite un determinado disolvente a una temperatura, se dice que está saturada. Y si ya sobrepasamos ese límite, pues diremos que está sobresaturada. Eso le llamamos concentración de la disolución, porque la concentración nos va a indicar la proporción de soluto que hay disuelta en una disolución. De esta forma, esa proporción se va a poder expresar pues, en gramos por litro, si tenemos unidades de masa para el soluto, y luego la disolución nos la dan en unidades de volumen. También se puede expresar en tanto por ciento en masa, como lo vamos a hacer en este ejemplo. También en tanto por ciento en volumen, que también lo vamos a explicar a continuación. Bueno, pues para ver todas esas formas de expresar la concentración, vamos a trabajar este vídeo. En él vamos a entender primero esta primera fórmula, que habla del tanto por ciento en masa. La fórmula es que en el numerador pondremos la masa del soluto, por supuesto en unidades de masa, lo vamos a hacer siempre en gramos, y la masa de la disolución, es decir, del conjunto total, que la vamos a poner también en gramos y por 100. Cuando terminemos de efectuar esta operación ya nos va a salir un porcentaje que no va a tener unidades. El tanto por ciento en masa solo será en tanto por ciento. Vamos entonces con el ejercicio de hoy. ¿Qué dice? Se han mezclado 12 gramos de alcohol etílico y 68 gramos de agua destilada. Si la densidad del alcohol es 0,789 gramos partido centímetro cúbico y la del agua 1 gramo partido centímetro cúbico, calcula la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa y en tanto por ciento en volumen. Bueno, tenemos que hacer realmente dos apartados. Por un lado nos piden la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa. Entonces vamos a hacer el primer apartado, que sería el tanto por ciento en masa. Para eso, para hacer el tanto por ciento en masa, aplicaríamos esta fórmula. Luego vamos a tomar nota de los datos del ejercicio que necesitamos para trabajar este primer apartado. Y nos dice, se han mezclado 12 gramos de alcohol etílico. Eso que será, como es el componente en menor proporción, pues se va a tratar del soluto. Entonces vamos a poner que del soluto, que en este caso va a ser el alcohol etílico, vamos a tener 12 gramos. Luego nos dice y 68 gramos de agua destilada. ¿Qué es el agua destilada? Pues el disolvente. Entonces tenemos el dato que es disolvente. Bueno, para aplicar la fórmula tenemos el soluto, pero nos falta la masa de la disolución. ¿Cómo se hace eso? Pues según hemos visto,
Cuando tenemos disolvente y soluto y mezclamos, tenemos la disolución. Luego, si ahora queremos calcular la disolución, pues bastará con sumar el disolvente y el soluto, 68 más 12, que van a ser 80 gramos de disolución. Luego, con la primera parte del ejercicio ya vamos a poder hacer el tanto por ciento en masa, así que vamos a anotar la fórmula y resolvemos. Tanto por ciento en masa será igual a la masa del soluto partido por la masa de la disolución y por 100. Sustituimos. ¿Cuánto era la masa del soluto? Pues hemos visto 12 gramos. Entonces ponemos 12 gramos dividido entre la masa de la disolución que hemos dicho era la suma del soluto más el disolvente, luego van a ser 80. Vamos a poner aquí 80 gramos. Y esto por 100. Si efectuamos la operación nos va a dar 15%. Luego ya vamos a saber que esta disolución, según se nos da en el ejercicio, va a tener un 15% en masa de alcohol etílico en esa disolución de agua. ¿Qué significa esto? Pues que tiene una riqueza del 15%. Y eso es que son 15 gramos de alcohol por cada 100 gramos de disolución. Es decir, por cada 100 gramos de toda la disolución vamos a tener 15 de alcohol y el resto será ya el disolvente, que es el agua destilada. Vamos a trabajar ahora el segundo apartado, que tenemos que calcular el tanto por ciento en volumen. Por eso yo ya os he escrito aquí la fórmula del tanto por ciento en volumen. Será como la anterior, va a expresarse en forma de tanto por ciento, no va a tener unidades. Entonces será el volumen de soluto, es decir, necesitamos ahora tener el volumen de soluto y la unidad van a ser mililitros. Las unidades de volumen pueden ser decímetro cúbico, litros, centímetro cúbico, unidad de volumen, unidad cúbica. Y bueno, el volumen de la disolución también lo vamos a dar en mililitros. Ahora vamos a ver en este ejercicio esto de las unidades para que entendáis cómo debéis utilizarlo para ya estos ejercicios. Vamos a hacer ahora el segundo apartado de este ejercicio, es decir, vamos a calcular el tanto por ciento en volumen. El tanto por ciento en volumen se hace aplicando esta fórmula. Pondremos volumen del soluto en mililitros y el volumen de la disolución en mililitros y por 100. Luego, como en este ejercicio tenemos la masa del alcohol y la masa del agua, no podríamos aplicar esta fórmula porque necesitamos volúmenes. Pues para eso precisamente nos dan la densidad del alcohol, que es 0,789, y la densidad del agua. La densidad, su fórmula es densidad igual a masa partido por volumen. Si esta fórmula la hacéis en este triángulo, ya desde aquí se puede despejar directamente el volumen. De manera que si despejamos el volumen sería igual a la masa partido por la densidad. Esa es la fórmula para calcular el volumen. Volumen de, por ejemplo, vamos a calcular el del alcohol para transformar estas unidades que nos las dan de masa en unidades de volumen y poder aplicar esta fórmula. Siempre debéis tener en cuenta que si nos dan unidades de masa debemos tener otro dato, como por ejemplo en este caso la densidad, que nos permita llegar a obtener volumen. Volumen del alcohol sería igual a la masa partido por la densidad del alcohol. Entonces tenemos los datos. El alcohol, que es este, su densidad es 789. Entonces lo vamos a poner aquí en el denominador, 0,789 gramos partido centímetro cúbico. Y en el numerador vamos a poner la masa del alcohol, que era 12 gramos. Entonces 12 partido 0,879, eso nos va a dar 15,21 centímetros cúbicos, porque se nos van gramos con gramos, que era la masa, y nos va a quedar ya centímetros cúbicos en este denominador, con lo cual subirá el numerador. Tendremos entonces el centímetro cúbico, pero hay una equivalencia que el centímetro cúbico equivale al mililitro, porque nosotros para aplicar esta fórmula lo vamos a tener en mililitros. Entonces vamos a saber que 15,21 centímetros cúbicos van a ser 15,21 mililitros. Ya tenemos entonces el volumen de soluto, que será 15,21 mililitros. Igualmente vamos a hacer con el agua y vamos a calcular el volumen de agua, que será igual a la masa partido por la densidad. ¿Cuál es la masa del agua? Pues la tenemos aquí, que son 68. Pues vamos a tener 68 gramos
partido por la densidad del agua, que es 1 gramo partido centímetro cúbico. Entonces se nos van igualmente gramos y gramos y nos va a quedar esto, 68 centímetros cúbicos de agua. Igualmente vamos a tener que esto va a equivaler a 68 mililitros de agua. Y lo vamos a copiar aquí, que va a ser 68 mililitros. Ya tenemos el volumen de soluto, tenemos el volumen de disolvente, pero en la fórmula necesitamos también el volumen de la disolución. Y eso lo haremos sumando disolvente más soluto. Soluto y disolvente, sumando los dos, nos va a dar la disolución y eso va a ser 83,21 mililitros, que va a ser el volumen de la disolución. Con esto ya sí que podemos aplicar la fórmula y calcular el tanto por ciento en volumen, que será tanto por ciento en volumen del alcohol, claro, en agua, en volumen, será igual a el volumen de soluto partido por el volumen de la disolución y por 100. Así que sustituimos volumen de soluto 15,21 partido por volumen de la disolución, que era 83,21. Esto por 100. Y nos va a dar esa operación 18,27% en volumen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber 18,27 mililitros de alcohol o de soluto por cada 100 mililitros de disolución. Ese es el significado que tiene el tanto por ciento en volumen. Bueno, sobre este tema del tanto por ciento en volumen, comenzaremos ahora ya otra serie de vídeos con diferentes ejercicios para aprender a calcular el soluto, el volumen de la disolución y todo esto, que te invito a que veas. Bueno, ahora te dejo con un resumen final sobre las disoluciones y la forma de expresar la concentración de una disolución. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables, en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en 3 estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos 2 sustancias: disolvente, al que se le añade uno o varios solutos, y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución, y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura. Y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen 2 componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan 3 componentes, un disolvente y 2 solutos. Cuaternarias si tienen 4 componentes, es decir, un disolvente más 3 solutos. Y multicomponentes cuando tengan 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molar.
Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa, que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen, que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro, que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas, hablaremos de sus características, componentes y tipos y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Y hasta aquí llegó este vídeo. Si te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que sigue creciendo con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.